En este análisis vamos a desglosar un fallo que, francamente, cambia por completo las reglas del juego en el entorno laboral. Estamos hablando de la sentencia T-014 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia, una decisión histórica que entra de lleno en uno de los temas más sensibles que existen, la protección laboral para la maternidad y la lactancia. Así que vamos a prepararnos para entender exactamente cómo la jurisprudencia acaba de redefinir estas garantías fundamentales. Pensemos en esta premisa por un segundo porque es bastante fuerte. ¿Puede la maternidad convertirse en una causal encubierta de exclusión laboral? La cruda realidad es que, muy a menudo, el embarazo y los meses después del parto dejan a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad. Lejos de ser solo un tema familiar, terminan enfrentándose a barreras invisibles que ponen en riesgo su empleo, sus ingresos y el bienestar de toda su familia. Y para evitar precisamente que eso pase, que la maternidad sea un obstáculo, el sistema legal ha construido todo un andamiaje de defensa espectacular. Ok, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El concepto central de toda esta arquitectura legal es la famosa estabilidad laboral reforzada. Y ojo, esto no es una sugerencia amigable para las empresas, es un mandato constitucional firme. Básicamente, es una orden directa de garantizar el empleo y frenar en seco cualquier discriminación hacia poblaciones vulnerables. O sea, la ley levanta un auténtico escudo protector alrededor de la trabajadora para asegurar que ni el embarazo ni la lactancia sean la excusa para un despido. Y es vital entender que esta protección no cae del cielo. Se apoya en tres pilares absolutos: la dignidad humana, la igualdad material y la preservación del mínimo vital. La Corte nos dice, de manera tajante, que proteger el trabajo de una madre no es solo un trámite de recursos humanos, es proteger a la familia como el núcleo esencial de la sociedad. Porque dejar a las mujeres sin trabajo en esta etapa es, literalmente, alimentar la desigualdad. Pero bueno, la teoría constitucional suena increíble, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿cómo operan estas reglas en el día a día? Básicamente hay una provisión general indiscutible: cero despidos por embarazo o lactancia. Pero, ¿y si el empleador dice que la despidió por otra razón totalmente distinta? Bueno, pues la ley exige una doble validación. Número 1, hay que demostrar una justa causa objetiva, que no tenga nada que ver con la maternidad. Y número 2, y esto es innegociable, se necesita la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Sin ese permiso del gobierno, el despido simplemente no existe a los ojos de la ley. Y para no quedarnos solo en los conceptos técnicos, miremos los rostros detrás de todo esto. Esta sentencia unifica tres casos súper reales: los de Manuela, Natalia y Alexandra. Las tres fueron despedidas en distintas etapas de su maternidad, a pesar de que avisaron a sus jefes. Sus historias nos muestran cómo las empresas, usando excusas como «se acabó el contrato» o «estamos haciendo recortes», decidieron saltarse el requisito obligatorio de ir al Ministerio del Trabajo. Al analizar lo que les pasó a ellas, la Corte tuvo que meterse en el que, honestamente, es el tema más complejo de todo esto: los plazos exactos. Ahora, lo verdaderamente interesante al observar esto es cómo la Corte y la Ley 2306 de 2023 estructuran la protección en tres fases súper distintas. Fase 1, todo el embarazo. Fase 2, las primeras 18 semanas justito después del parto. Y la fase 3, que es la que más debate ha generado, la lactancia extendida, que estira este escudo protector hasta que el bebé cumple 2 años. Pero cuidado, porque el escudo no funciona igual en todas las fases. Durante el embarazo y esas primeras 18 semanas existe una presunción legal. O sea, si hay un despido sin permiso, la ley asume, en automático, que fue por discriminación. Sin embargo, una vez que pasamos la barrera de las 18 semanas, esa presunción automática se apaga. ¿Significa que se acaba la protección? Para nada, pero cambian las reglas del juego. Aquí la Corte fue súper específica al interpretar la Ley 236. Nos aclara que sí, la ley extiende la protección contra la discriminación hasta los 2 años, pero no extiende la presunción automática. Es decir, después de la semana 18, el empleador ya no tiene que ir a pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para despedir. Pero, y este pero es gigante, sigue estando totalmente prohibido despedir a esa mujer si el motivo es que sigue lactando. Entonces, la gran duda es cómo se mantiene activa la protección en esa fase extendida hasta los 2 años. El secreto está en la evidencia médica. La trabajadora tiene que demostrar que el despido fue discriminatorio, sí, pero sobre todo tiene que probar con certificados médicos o historias clínicas que sigue lactando efectivamente. Ese papelito del doctor es literalmente el puente que mantiene viva la estabilidad laboral reforzada en esa etapa. Ahora bien, todo esto está muy claro para los contratos de trabajo tradicionales, pero cabe preguntarse, ¿qué pasa con los contratistas independientes o la prestación de servicios que abundan tanto en nuestra región? Entonces,
El punto crucial es este. El formato del contrato no borra los derechos constitucionales. Así de simple. La Corte es muy firme aquí. Si la entidad que contrata sabía del embarazo y el servicio para el que contrataron a la mujer todavía se necesita, existe una obligación absoluta de renovar el contrato o, en su defecto, seguir pagando los honorarios para proteger su sustento. Esto derrumba un mito laboral gigantesco. El simple hecho de decir es que ya se le venció el contrato de prestación de servicios no es una excusa válida ante la ley. No, para nada. Si la empresa conocía la situación de la contratista, dejar morir el contrato sin una razón objetiva e independiente de la maternidad es visto por la ley como un acto de discriminación en toda regla. Llegando ya a la recta final de nuestro análisis, es hora de hablar de las consecuencias. ¿Qué le pasa a una organización si ignora todo esto? Bueno, primero hay un golpe financiero directo. El Código Sustantivo del Trabajo castiga esto con una indemnización de 60 días de salario. Pero mucha atención al cronograma. Esta multa tan específica solo se aplica si el despido irregular ocurre durante el embarazo o en esas primeras 18 semanas después del parto. Si ocurre después, entre las 18 semanas y los 2 años, hay otras sanciones, pero ya no aplica esta multa de 60 días. Aunque, la verdad, las consecuencias más pesadas van mucho más allá de una simple multa. La Corte declara que ese despido es ineficaz, o sea, como si nunca hubiera pasado. Obliga a la empresa a reintegrar inmediatamente a la trabajadora y, ojo a esto, a pagarle de forma retroactiva absolutamente todos los salarios u honorarios que dejó de cobrar desde que le echaron. Y encima, les exige crear políticas internas para que un error así no se vuelva a repetir jamás. Y esto ilustra de manera brillante la postura definitiva de la Corte. Escuchen esta frase porque lo resume todo. Proteger la lactancia no es un favor que hace la empresa, es una obligación inquebrantable de los estados para garantizar los derechos humanos. Estamos hablando de salud pública, equidad de género y protección a la niñez, todo en un mismo paquete. La maternidad es una prioridad absoluta, no un detalle secundario. Toda esta explicación nos deja con una pregunta gigante para llevarnos a casa. ¿Cómo podemos asegurar que, dentro de nuestras organizaciones, la maternidad jamás sea vista como una barrera, sino como un derecho respaldado al 100%? Las protecciones laborales no son un dolor de cabeza administrativo, son un estándar de derechos humanos. El desafío está puesto sobre la mesa. Es hora de transformar nuestras prácticas para construir una verdadera igualdad en el trabajo.